me he dado a la tarea de tener un trabajo muy consciente todos los días. Después de la pandemia fue un chingadazo muy fuerte para mí, como seguramente habrá sido para muchas personas, todos, claro. ¿no? Entonces, cuando regresas de un golpe como esos, ¿no? Después de haber estado en el programa más exitoso de la televisión en los últimos años, ¿no? Y de pronto, nada, pandemia, nada, se acaba. Pero se acaba todo. Lo que pasa con el ser humano es que está completamente desconectado de sí, está conectado a la tecnología, está conectado a la información externa, está conectado al trabajo, está conectado a las necesidades, está conectado a la frustración, pero pocas veces está conectado consigo mismo. Pocas veces está de verdad en frecuencia y en sintonía honesta, plena, clara y pura de decir, hoy quiero hacer esto. Y que, ojo, a veces es como, pues sí, claro, es muy fácil para ti decirlo. No ha sido para mí, ni para mí ni para nadie. Pero la realidad es que sí existe la posibilidad de que todos los días te despiertes en un entorno que tú te hayas construido desde un lugar de tanta paz que no tengas que lidiar con el caos. Claro, y aparte hasta la respiración consciente viene jugando un papel muy ejemplar en la vida del día a día. Totalmente. ¿No? La necesidad. Yo creo que la necesidad es la maestra más jodida que hay en esta carrera, pero la más certera. ¿Sabes? Cuando tú tienes necesidad de aprender a hacer otras cosas, porque ojo, creo que no solo se trata de hacer. Yo soy una persona que parte del aprendizaje siempre, ¿no? Entonces todo lo que hago siempre es en pro de aprender. Claro. Yo aprendí a ser actor, yo aprendí a ser escritor, yo aprendí a ser músico, yo aprendí he ido aprendiendo en el andar, ¿no? He tenido la posibilidad y han sido muchísimos años de haber tenido que estar en muchos lugares por necesidad. El trabajo hecho con amor, el trabajo hecho con conciencia, con honestidad, siempre enaltece. Entonces eso convierte a que ningún trabajo sea indigno. Claro. Ninguno, absoluto, no importa qué es lo que hagas. Si lo haces con amor, de verdad eso va a generar a tu alrededor un cúmulo de energía, de agradecimiento que lo va a hacer valer la pena. Regresar a la música en este momento ha sido una etapa que justamente viene de todo el aprendizaje que he tenido que tener, ¿no? Claro. Yo empecé, tú lo sabes, en Mercurio hace muchísimos años, ahí empecé mi carrera. Es una mujer tan visionaria y tan inteligente. Conozco muchas mujeres muy inteligentes en este medio, ¿no? Y a lo largo de mi vida he tenido la posibilidad de encontrarme con muchas de ellas y de llamarlas amigas. Y más con la etapa que vivimos de empoderamiento. Totalmente, ¿no? Pero Elisa Salinas tenía una particularidad que a mí siempre me llamó mucho la atención. Sabía rodearse de los mejores. Yo creo que todo lo que te llega en el momento que te tiene que llegar. Lo importante es reconocer por qué me llegó en el momento que me llegó, qué me hizo aprender. Eso es lo que yo hago, ¿no? ¿A dónde me llevó, ¿no? Claro. Esto que yo, llevaba años pidiendo esto y me llegó y no funcionó, lo perdí o se canceló o no sé, o me dejó, lo que sea. Sí. ¿Por qué pasa? ¿Por qué sucede? Ok, a lo mejor porque yo no estaba listo, pero ¿por qué yo no estaba listo? O a lo mejor no era la persona. No sé, ¿no? O sea, creo que todo tiene que ver más bien en cómo analizamos los acontecimientos, porque el universo es bien sabio. Y nos habla constantemente, todo el tiempo nos está hablando. Lo que pasa es que para escucharlo tenemos que escucharnos a nosotros. Bienvenidos al Dibujo del Caos, yo soy Mr. Silla. El día de hoy me encuentro con un modelo, actor, está experimentando una nueva etapa y me da mucho gusto recibir al cantante y actor Adrián Cue. Muchas gracias, amigo, por aceptar mi invitación. No, gracias a ti por invitarme. Adrián, el tema del podcast y todo es el caos, porque el caos va relacionado con la vida diaria y cotidiana. ¿Cómo es tu comienzo de tu día? ¿Cómo inicias el día en una ciudad tan caótica como la que vivimos? Fíjate que yo llevo un proceso desde hace algunos años ya de ir en contra del caos, ¿no? Ahorita que llegamos nos saludamos, sí. Me decías, ¿cómo vienes? ¿Corriendo? Yo, no, tranquilo, pasé por un chocolatito, ¿no? O sea, inevitablemente he luchado y he buscado que la posibilidad de que mi vida sea cada vez más pacífica, más armoniosa, más equilibrada, más cuantificable y no más cualificable y no más cuantificable, ¿no? O sea, no es que tanto vivo,
sino cómo lo vivo. Claro. Entonces me he dado a la tarea de tener un trabajo muy consciente todos los días. Después de la pandemia fue un chingadazo muy fuerte para mí, como seguramente habrá sido para muchas personas, todos, claro. ¿no? Entonces, cuando regresas de un golpe como esos, ¿no? Después de haber estado en el programa más exitoso de la televisión en los últimos años, ¿no? Y de pronto, nada, pandemia, nada, se acaba, pero se acaba todo, ¿no? Sí, es un reset para todos, ¿no? Y entras en un confrontamiento contigo mismo de muchas cosas, ¿no? Cuando te encierran en 4 paredes a decir, a ver, ponte a pensar en lo que hiciste, ¿no? Como cuando te regañaban en tu cuarto y decías, pues tengo que pensar en lo que hice porque... Y cómo reinventarte para lo que viene, ¿no? Porque no estamos acostumbrados. Exactamente, justo. Y cómo reinventarte para lo que viene, ¿no? Que es lo más importante, porque yo siempre digo que la pandemia fue los que, no respetuosamente lo digo, no los que se murieron y los que no se murieron, sino los que de verdad sobrevivieron en los que de verdad hubo tengo que transformar mi vida en otra cosa, o en los que se quedaron en la misma línea de decir, pues chido, ya se acabó la pandemia, listo, continuemos con lo que viene, con lo que venía, ¿no? O sea, que se quedaron en el mismo escalón. Yo creo que sí hubo un parteaguas de mucha gente que tomó decisiones importantes de vivir la vida alejada del caos. Claro. Y aparte siempre, hemos estado acostumbrados a verte tranquilo, pacíficamente. ¿Cómo es que lidias con esa parte? Porque siempre te vemos muy relajado. Levantarme a meditar. La meditación es un pedo que a la gente... Es que, ¿sabes qué? Hemos ido como sacándole punta a las cosas, sí, ¿no? Y de pronto hacemos cosas muy sencillas que parezcan muy complicadas. El tema de la meditación, de verdad, el regalarte 5 minutos, no más. Digo, yo soy de las personas que se sientan a meditar 3 horas y tengo un espacio de meditación, tengo una terraza diseñada y hecha, pensada para que sea un espacio armonioso en donde yo pueda conectarme conmigo y tener como las epifanías necesarias como para poder seguir progresando en la vida. Pero es tan sencillo como sentarte 5 minutos, respirar y conectar contigo mismo, porque lo que pasa con el ser humano es que está completamente desconectado de sí, está conectado a la tecnología, está conectado a la información externa, está conectado al trabajo, está conectado a las necesidades, está conectado a la frustración, pero pocas veces está conectado consigo mismo. Pocas veces está de verdad en frecuencia y en sintonía honesta, plena, clara y pura de decir, hoy quiero hacer esto. Y que, ojo, a veces es como, pues sí, claro, es muy fácil para ti decirlo. No ha sido para mí, ni para mí ni para nadie. Pero la realidad es que sí existe la posibilidad de que todos los días te despiertes en un entorno que tú te hayas construido desde un lugar de tanta paz que no tengas que lidiar con el caos. Claro, y aparte hasta la respiración consciente viene jugando un papel muy ejemplar en la vida del día a día. Totalmente. ¿No? O sea, que como dices, vienes de un programa muy exitoso y has pasado por varias facetas. Ahorita platicábamos un poco de tu nueva faceta como cantante. ¿Cómo es que nace en ti? Porque aparte la buena voz que tienes es muy padre, la verdad. Tengo la oportunidad de escucharte y es una voz increíble. Muchas gracias. ¿Cómo es que tú vas transformando cada etapa de tu vida y decides en qué momento ir, ¿no? La necesidad. Yo creo que la necesidad es la maestra más jodida que hay en esta carrera, pero la más certera, ¿sabes? Cuando tú tienes necesidad de aprender a hacer otras cosas, porque ojo, creo que no solo se trata de hacer. Yo soy una persona que parte del aprendizaje siempre, ¿no? Entonces todo lo que hago siempre es en pro de aprender. Claro. Yo aprendí a ser actor, yo aprendí a ser escritor, yo aprendí a ser músico, yo aprendí, he ido aprendiendo en el andar, ¿no? He tenido la posibilidad y han sido muchísimos años de haber tenido que estar en muchos lugares por necesidad, ¿no? Porque de pronto en esta carrera uno dice, pero yo no soy conductor, pues bueno, ni modo, pues agarramos la chamba porque si no entonces no hay chamba, ¿no? Y entonces agarras la chamba y de pronto es un proyecto que te lleva a un nivel de popularidad que tú nunca te hubieras imaginado, ¿no? Abrazando algo que a lo mejor tú decías, pues yo no sé conducir, ¿no? Y para lo que uno tiene que prepararse y aprender todos los días, ¿no? Desde la tenacidad de decidir querer ser una mejor persona. Entonces, más bien mi trayecto y mi camino me ha ido llevando como por diferentes lugares en los que la necesidad y la obligación de hacer bien las cosas me han llevado a aprender un chorro de cosas. Que nos habla también de que te has ido adaptando. Y que sí, claro, porque además la adaptabilidad yo creo que es
pues es lo que necesita. La energía no se crea ni se destruye, Sí, claro. solo se transforma. Y si no la dejas que se transforme, pues entonces, pues ¿cómo vas a permitir Claro. vas a permitir que las cosas cambien? ¿No? Entonces, yo creo que son principios muy básicos que los chingadazos que tuve cuando era un niño, ¿no? De las vivencias o de las cosas que haya tenido que experimentar, me forjaron de una cierta manera que yo siempre me he obligado a tratar de hacer bien las cosas, a aprender, ¿no? A dar mi mejor esfuerzo. Mi mamá siempre decía, mírame, hijo de la chingada, ¿no? Decía, sí, no me importa qué vas a hacer, no me importa qué quieras decidir hacer en tu vida, pero si vas a ser basurero, vas a ser el mejor basurero de toda la historia. El mejor. ¿Cómo? No sé, con las herramientas que tengas para ser el mejor basurero, ¿sabes? Sí, claro, si vas a hacer algo no lo hagas tibio, hazlo Porque, bien. ¿Y por qué? Y creo que es el mensaje más importante, porque el trabajo, lo que pasa es que no me gusta utilizar la palabra trabajo porque tenemos que salirnos como de la manifestación del trabajo. Un poco la palabra, ¿no? claro. Pero bueno, el trabajo hecho con amor, el trabajo hecho con conciencia, con honestidad, siempre enaltece. Entonces eso convierte a que ningún trabajo sea indigno. Claro. Ninguno, absoluto, no importa qué es lo que hagas. Si lo haces con amor, de verdad eso va a generar a tu alrededor un cúmulo de energía, de agradecimiento, que lo va a hacer valer la pena. Sí, incluso si lo haces con la pasión y le pones todas las ganas, ya no es trabajo, ya se vuelve como hobby. O sea, exactamente. Te pagan por hacer lo que te gusta, ¿no? Y por divertirte y ¿no? Y por saludar, no sé, en el caso, volvamos, ¿no? A lo que me decía mi mamá, si te vas a dedicar a recoger basura, sé el que recoge la basura perfecto y limpia sí, y no deja ni un papelito, pero además saluda a la señora, pero además le sonríe, pero si necesita ayudar a alguien lo ayuda, pero, ¿sabes? Sé el mejor que de verdad en todo tu entorno de posibilidades te permita hacer. No, y que vivimos en un mundo también que necesitamos trabajar el positivismo, porque al día a día vivimos en un mundo muy envidioso, ¿no? O sea, buscamos la perfección, no sé qué opinas, en redes sociales, y de repente quieres demostrar a la gente que eres perfecto, pero dices, no, soy imperfecto y me adapto a, ¿no? Es que yo creo que ahí parte todo, que es justo lo que decíamos hace rato. Pocas veces vemos hacia nosotros. Claro. Estamos siempre poniendo nuestras expectativas en las expectativas de otro, porque a veces ya, olvídate del tema de las redes sociales, ¿no? De cómo nos difunden de diferentes contenidos, que ojo, hay una cosa que se llama algoritmo. Lo que ves es lo que tú estás buscando. Claro, ¿no? siempre. ¿No? Sí. Que además es una referencia muy clara de cómo es el universo. Así es como funciona el universo. Lo que ves es lo que atraes. Es lo que llega a ti. Entonces, no, el otro día me decía un amigo justamente platicando de eso. Me dice, no, güey, es que los videos. Y yo, pues, güey, deja de verlos, ¿no? Sí. No, sí, porque es un algoritmo al final. Sí, o sea, se creó una inteligencia que hace lo que la televisión en su momento tenía que hacer a través de expertos, ¿no? Definir cuál era el mercado y el público, claro, y segmentar y decidir qué mejorarle al formato. Por eso personas como Magda Rodríguez eran un genio, porque eran esas máquinas que hoy ya te hacen ese trabajito de segmentar y que se llaman redes sociales. Entonces, cuando tú entiendes, ¿no?, hacia dónde estás yendo y qué estás construyendo y qué estás absorbiendo, y que entonces empiezas a manifestarlo en lo que ves en redes sociales y en lo que decides qué energía te quedas y qué energía desechas, ¿no? Y eso no tiene que ver con qué buscas, tiene que ver con qué ves desde aquí adentro. Sí, qué quiero reflejar, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero despertarme todos los días? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Hacia dónde? Sí, a veces queremos ponernos metas y objetivos, ¿no? O expectativas muy grandes, ¿no? Es que si no soy presidente, entonces, ¿de qué vale la vida? ¿Cuál es mi función? ¿no? Yo creo que todos tenemos una función. Se nos dijo que éramos una cadena alimenticia. Yo creo que sí lo somos, pero también en espiral ascendente, ¿sabes? Sí, claro. Somos una cadena de alimentación de energía, de unos ayudamos a que otros crezcan, y ese crecimiento hace que los mismos que están por debajo crezcan. Tu potencial, claro. No, o sea, yo siempre he dicho que la abundancia es ramificable, porque en la medida que tú veas la corteza de un árbol grande, ¿no? Y veas las ramas grandes, es porque las raíces son muy grandes, todo es proporcional. Entonces, creo que tenemos que empezar a pensar desde ese lugar
para que empecemos como poco a poco a generar un cambio en nuestros entornos que nos dejen una vida mucho más tranquila, que no tiene que ver ni con la economía, ni con los gobiernos, ni con... Sí, claro. Sí, o sea, sí. El otro día estaba yo muy enojado porque muy frustrado más que enojado, porque en la mañana había subido yo un videíto no motivacional contándole a la gente de estas cosas que de pronto pues tengo en la cabeza que me gusta compartir. Y después me topé por ahí a unos chicos en una riña, ¿no? de adolescentes, pero en una riña ya subida de tono, ¿no? Y luego había un policía más adelante y platicando con un vigilante en una casa, yo decía, señor, se están partiendo la cara acá atrás. Y me decía el policía, usted no me va a decir cómo hacer mi trabajo. Y yo decía, sí, no, por favor, ayúdalo. O sea, sí hay una parte claro. de la sociedad, y sí hay una parte de la política, y sí hay una parte que sí, pero es que estamos pensando en cambiar el grandote cuando necesitamos limpiar la raíz, ¿no? Cuando la raíz se limpia, entonces se va a empezar a limpiar los folículos, y luego el tronco, y luego las ramas, y luego vas a ver un árbol bellísimo, verde, divino, ¿no? Entonces, creo yo, y eso es con lo que he trabajado todos los días desde hace ya unos cuantos años, tratando de entender un chorro de cosas, porque además me clavé en metafísica, en física cuántica, en interpretación de la Biblia, y en un montón, pero es bien interesante porque un montón de chingaderas que luego me daban las 3 de la mañana y yo decía, me van a extraviar los marcianos. Oye, ¿y cómo? O sea, me imagino que es parte también de que has estado mucho en el ojo público, y a la vez dices, tengo que lidiar con esta parte y desconectarme llegando a mi casa, ¿no? Fíjate que es una conciencia que afortunadamente he tenido desde siempre, porque mi infancia a mí me obligó a ser muy exigente conmigo mismo, porque tenía yo una necesidad infinita, ¿no? De ser reconocido, de que mis padres me vieran, de que mis padres me cuidaran de una cierta manera que era la que yo esperaba, ¿no? Entonces eso generó en mí como una necesidad siempre de ser el buen hijo, el bien portado, sí, claro. el más ordenado, el más limpio, el que más, ¿no? Era un pinche burro en la escuela, ¿no? Pero dentro de mis posibilidades siempre era tratar de ser, ¿no? Y el que pone orden, y el que si dicen te callas, te callas. Y entonces eso me obligó a mí a después generar ese compromiso hacia mí mismo, ¿no? A decir, ok, va, a ver, está bien, está padre, pero ¿por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Hacia dónde lo llevas? Y llega una edad, no sé si coincides conmigo, llega una edad que dices, ya sé qué batallas luchar, cuáles no. Porque también pasa eso. Porque a veces esos crecimientos no son exigencias tuyas, son exigencias del entorno. Sí, de la gente, claro. No, y al final cuando eso sucede, es como, no, espérate, te incomoda, resuélvelo tú, güey. No, espérame. Sí, no es mi batalla. No es mi batalla. Y no hemos aprendido a vivir nuestras batallas, y entonces estamos pensando en la batalla del otro, ¿no? Sí. Y estamos atentos y pendientes del otro. Y ahí es donde empiezan a entrar estas cosas de la competencia y de hasta la envidia. Sí, claro. Que la realidad es que el sol sale para todos. Sí. Y es difícil comprenderlo. O sea, te lleva a un proceso, como dices, de metafísica, autoexploración, de resiliencia, de crecer. O sea, que yo ya pasé esas etapas, y de repente, no sé si vais más a tu entorno, ya sé qué me toca lidiar, ¿no? Sí, y entonces empiezas como a decidir con qué sí lidiar y con qué no. Claro. ¿Y qué te afecta y qué no te afecta también? O sea, por ejemplo, en el tema de los reality shows, ¿no? El otro día me decían, güey, un reality show, no me interesa hacer un reality show. Claro. ¿Sabes? Porque no es una experiencia que en lo personal no, en este momento de mi vida... Sí, está desconectado de tu parte ahorita. Está desconectado completamente de lo que yo necesito como ser humano. Entonces, hay ciertas cosas que de pronto te dirían, no, pero es que estar en un reality show, imagínate estar en la casa de los famosos, y entonces te vas a volver más famoso, porque entonces... Y entonces empiezas a ponderar tus batallas, ¿no? Dices, sí. Ok, ¿qué tanto más quiero ser? ¿Qué tanto más quiero tener? ¿Qué tanto más quiero obtener? ¿Qué tanto más quiero jugar? ¿A qué público quiero llegar también? ¿No? Y entonces empiezas a tomar la decisión, pues, de no pensar en nada de lo que está afuera, y más bien despertarte todos los días a decir, ¿hoy qué quiero hacer? Hoy voy a ir a una entrevista con Sid. Sí, claro.
y se vive mucho más tranquilo. Claro, y aparte me imagino que, como dices, tu día comienza con una buena reflexión, una buena concentración, y dices, bueno, respiro consciente y a darle, ¿no? A lo que sigue el día. Sí, te digo, dedico mucho tiempo de mi mañana para meditar, ¿no? El tiempo necesario a desayunar, a tomar agua, ¿no? A conectarme con todo mi cuerpo y con todo mi entorno y saber hacia dónde estoy yendo, porque también creo que dentro de toda esta búsqueda de conciencia, pues es un todo. Claro. O sea, es un conciencia, pero es un cuerpo, pero es un espíritu, pero es un carne, ¿no? O sea, ojo, esto no te exime de ahora te vuelves santo y entonces, claro. No, o sea, el próximo apóstol y no. Y que aparte debe ser tu secreto también como de la juventud, ¿no? Porque te veo muy, muy jovial, o pues, sea. A lo mejor, no sé, sí, claro, esperemos que sí, entonces que continúe. Sí, porque ya escoges comer sano. Claro, por ejemplo, yo hoy tengo una batalla por ahí con mi mami, ¿no? Que pues mi mamá ya tiene una edad en la que ya le empiezan a pasar las facturas de lo que no comiste, de las 800,000 refrescos que te tomabas al día, claro. ¿No? Y de las cajetillas de cigarros y de... Insisto, no se trata de absolutizar nada y de dejar de hacerlo todo, ¿no? Y ahora tomar agua y lechuga y ya está. Sí, claro. No, es un contexto de todo, de ser honesto con uno mismo, ¿no? De entender que estamos en un plano material de pasión, de huella amor, quieres dejar de energía, qué huella quieres dejar. No, y de todo, ¿sabes? O sea, somos un todo. Entonces, creo que lo importante, por lo menos para mí o en lo que me trabajo todos los días, es trabajarme todo, ¿sabes? O sea, seguir viviendo la vida con pasión terrenal, ¿no? ¿Cómo te reflejas también en las redes sociales? Porque también eres un ícono de la moda, o sea, con tus tatuajes también mucha gente dice, yo quiero ser como él, quiero cantar como él, o sea, todo lo que tú reflejas, ¿no? O sea, me gusta, no sé, siempre me ha gustado, tengo una estética en general, te platicaba que, ¿no? El tema de la decoración de interiores me gusta, ¿no? O sea, siempre he tenido una estética muy particular, creo que proveniente de mi mamá es muy así. Y pues eso como que se ha ido reflejando, que también es una de las batallas que en su momento pues he tenido que lidiar, ¿no? Porque pues cuando empiezas a hacer televisión, no, y es de ¿cómo te vas a tatuar si un actor no se tatúa, sí. ¿No? Pero cuando eres honesto contigo y cuando sigues tu propio proceso, ¿no? Que es de lo que hemos venido hablando, cuando piensas en lo que desde la conciencia, ojo, porque luego nos justificamos en pues eso es lo que yo quiero hacer. Pues sí, pero no es lo que deberías de hacer, ni es lo correcto, ni es una decisión con conciencia, ni no. O sea, ojo, ¿no? Sí, claro. No se trata de decirle al mundo, hagan lo que quieran. No, prepárense. A todos también, claro. Claro, prepárense y generen un nivel de conciencia tal que se puedan permitir de verdad hacer lo que quieran. Desde el amor, desde el respeto, desde la empatía, desde la honestidad, desde la humildad, desde todos estos factores positivos que te dejan vivir bien tranquilo. No, y que hablamos también de lo que influye en tu vida. Por ejemplo, hablamos de los espacios, hace ratito, arquitectónicamente hablando, tú dices, este color me da paz, me gustan las plantas me dan, o sea, tú sabes que te dan oxígeno, que te dan paz, que te transmiten. Es cómo debo cuidarla, ¿no? Sí, o sea, todo eso que influye en ti, cómo lo transmites también a la gente. Pues sí, que también tiene mucho que ver con, ¿no? Qué tanta atención le pones al cuidado. Una planta, yo aprendí a tener plantas porque la gente que me sigue en redes sociales y que de repente me ve que soy plantófilisimísimo, creo que el aprender a observar a un ser vivo con tanta importancia como para identificar que está bien, que se siente bien, que no, que necesita, cómo hacer que sea preponderante, ¿no? Que prospere, claro. Pues también te lleva como a una obligación a ti mismo de decir, si estoy pudiendo cuidar una planta, tengo que tener el mismo cuidado hacia mí, ¿sabes? ¿No? Que tanta es una responsabilidad que vas claro. así, cuido una planta, cuido una mascota, un hijo, me cuido a mí. O sea, que en realidad debería de ser, me cuido a mí y a partir de poder cuidarme a mí, saber cómo cuidarme a mí, empiezo a delegar responsabilidades, claro. Y que la verdad es que todo tiene que ver con el artista que hoy soy. O sea, creo que todo el camino que he trayectado ha sido justamente en esta convicción de ser un artista que pueda conectar con la gente, que pueda contarle historias no solo contadas,
¿sabes? Que pueda de verdad transmitir, ¿no? Sí. O sea, porque también ahorita tuvimos una nueva etapa en el teatro, por ejemplo, que tienes una puesta en escena. Sí. Y dices, ¿cómo te adaptas a todas las nuevas etapas? Y que además está bien padre, porque ¿por qué no nos casamos? Que es una puesta en escena que escribí yo hace 12 años y que ha estado en cartelera a lo largo de esos 12 años y que ahorita andamos de gira, así que Monterrey, Guadalajara, Mérida, Puebla, Querétaro, atentos porque vamos dentro de poco. Ha sido un proyecto que me ha dejado un montón de satisfacciones justo en el aprendizaje de todas estas cosas que he tenido que aprender a lo largo de mi carrera, ¿no? Y es una obra que yo escribo, que dirijo, que produzco, ¿no? Y que actualmente estoy actuando. Tenemos diferentes elencos, pero como ahorita estamos de gira, estoy yendo yo con mis diferentes actrices, y que me ha llenado de un montón de satisfacciones, ¿no? Que han sido de esos procesos bien padres y aprendizajes, ¿no? Porque el teatro también te enseña, me imagino, cosas el teatro es uno de los grandes maestros de la industria del entretenimiento, porque es una plataforma de no hay errores. Sí, claro. Es una plataforma de contacto con la gente, de construir desde lo que tú estás haciendo como actor, pero de construir sin estar conectado con ellos a conectar con ellos. ¿Por qué no nos casamos? Es una comedia divertidísima que justamente la gente sale muy movida porque te llevan un trayecto, ¿no? De muchas sensaciones. De muchas emociones también. De muchas emociones. Entonces, ahí andamos con por qué no nos casamos. Y yo creo que lo más importante para mí en este momento, como lo mencionabas hace ratito, es la música. Regresar a la música en este momento ha sido una etapa que justamente viene de todo el aprendizaje que he tenido que tener, ¿no? Claro. Yo empecé, tú lo sabes, yo empecé en Mercurio hace muchísimos años. Ahí empecé mi carrera y después, como decíamos hace rato, por necesidad tuve que aprender a hacer muchas otras cosas, a conducir, a actuar, ¿no? A dirigir, a escribir, a muchas cosas, y que he ido perfeccionando con los años, porque ya han sido unos cuantos, 26 años, imagínate, 26 años ya. No, pero de carrera y todo, qué padre. Qué chinga, ¿no? No, qué chinga, pero también dices, bueno, me he sabido adaptar a diferentes escenarios como el teatro, en las nuevas eras digitales, cómo transmitir es muy difícil. Sí. El otro día me decía una señora, oiga, ¿se hace rayitos? Y yo, bueno, fuera, señora, bueno, fuera, que para los blancos no cuentan rayitos. Sí, claro, pero son nuevas enseñanzas que también, como dices, ahorita le transmites a la gente desde una canción. La vez pasada platicábamos con unos amigos, la música cómo te transmite y te puede transformar de que tú tengas un muy buen día, escuchar una canción y decir, me acordé de algo. Sí, yo creo que la música es la expresión de arte, pues, más profunda, porque al final, al ser una vibración, ¿no? Inevitablemente entras en sintonía con las vibraciones de la gente. Claro. O sea, para mí la música es como conectar redes, ¿sabes? Es como cuando uno vibra y entonces vibra todo lo demás y entonces, ¿no? Cuando has visto el ejercicio del diapasón, sí, ¿no? Sí, cuando le pegas un diapasón y entonces hace que el otro se mueva. Claro. Creo que eso es lo que genera la música, porque al final, pues, eso es, ¿no? Un diapasón emite el sonido y al igual que las instrumentaciones, la voz y todo eso. ¿Y te ha tocado componer también, imagino, tus propias canciones? Sí, hice un disco hace como 16 años. Hice un disco que si lo quieren escuchar, escúchenlo nomás por curiosidad, porque, ojo, está bien padre, pero pues está muy loco, porque como que es de una época que ni era la de esa época, ni la de ahorita, no, era como una cosa de pop electrónico que se llamaba monolírico, y yo compuse la mayoría de las canciones, y ahora estoy regresando a mis orígenes y a mi esencia, que es más bien la música con la que crecí, la música que mis padres escuchaban, ¿no? Volver a José José, Juan Gabriel, Joan Sebastián, y aparte Vicente son Fernández. artistas que marcaron generaciones, ¿no? Y que hoy me permiten a mí explorar una faceta de verdad poder sustentar, ¿sabes? La interpretación de una rola como las que cantaban estos señores, güey. O sea, estas personalidades son artistas que se paraban a un escenario a contar historias de una manera muy profunda. No, y que no cualquiera canta ese timbre de voz, ¿no? O sea, no cualquiera se avienta al decir, me voy a aventar una canción de Juan Gabriel. Sí, y que además, ojo, tiene mucho que ver también con cómo te descubres como artista, que es una de las cosas que también yo he aprendido en la música y que es lo que más feliz me tiene y más empoderado me tiene, que hoy yo canto para mí,
¿sabes? De pronto hay muchos cantantes y tengo muchos amigos que de pronto es como de, no, es que esa canción no la alcanzo, pues bájala de tono. No, porque está, pero ¿por qué tienes que cantarla en el tono del cantante original? No, cántala en tu tono, hazla tuya. La tuya, claro. Utiliza tu voz, utiliza tu instrumento. Sí. ¿Por qué una guitarra va a querer tocar como un violín? No, son instrumentos diferentes, ¿no? Y a veces, pues eso también como artistas nos dejamos llevar por la idea del otro. De lo que la gente puede pensar, claro. Y cuando te conectas contigo empiezas a hacer cosas que de verdad te llenan un montón y que descubres que terminan siendo bien diferentes. Y eso está padre. No, y aparte la música es un gran maestro como para decir, no, redirecciónate, haz tuya la canción y de ahí la transmites, ¿no? Claro, porque además reinterpretar historias, ¿no? Yo tengo un sencillo por ahí subido en plataformas que se llama Tatuajes, que es una canción de Joan Sebastián, sí, claro. ¿No? Por obvias razones, pero además porque la resignificación que yo le di a esa canción, cuando yo la leí, ¿no? Leí toda la letra y entonces me puse en la postura de qué historia podría contarme con esto que dice la canción. Conectó con un montón de cosas de mí, ¿no? De lo que yo quiero exponer, de lo que significan mis tatuajes, ¿no? O sea, de cómo han grabado en mi piel, pues, cada historias. ¿sí? Cada uno tiene su historia. ¿Verdad? Todos tienen una historia, ¿no? Entonces, resignificas una canción que para el primer intérprete y para el compositor tenían un significado y que hoy tú puedes defender desde un lugar diferente, porque si no, entonces pues estás reproduciendo la historia de alguien más y creo que eso al final como artista me parece que es insustentable, ¿sabes? Claro, y me imagino que también tienes la idea de que alguien, con qué persona te hubiera gustado hacer una colaboración de esos cantantes de antaño, ¿no? Que dices, híjole. Qué miedo, mira, alguna vez estuve sentado en la misma mesa que Juan Gabriel en alguna gira con Mercurio, y para mí era como, o sea, Juan Gabriel era... no sé, era imponente, sí, ¿no? Era imponente, sí, y sobre todo para un escuincle de 17 años, 18 años que tenía yo en ese entonces, es un artista con el que hoy me hubiera gustado compartir, pero la verdad es que también hoy hay grandes artistas, hoy hay gente que está haciendo cosas increíbles desde un lugar bien diferente, desde mucha conexión, desde mucho prestigio, desde mucho talento, desde mucho trabajo. Y hay muchos de ellos con los que me gustaría colaborar. Y fíjate que es bien padre también como jalas la música de antaño, porque ahorita en las nuevas generaciones de repente le pones pausa a las letras y dices, ¿qué onda con las letras, no? O sea, ¿qué pasó con la letra? Sí, y que además está padre, es un poco lo que hizo María José, ¿sabes? O sea, claro. De pronto hay chavitos, ¿no? Que hoy dicen, ay, sí, la canción de María José, porque no saben que en realidad es una canción que en algún momento fue un éxito de otro intérprete, y me parece que eso es un gran trabajo que está haciendo ella. Y es un poco de lo que creo yo, por lo menos, busco hacer, ¿no? El tratar de irte renovando para que nueva gente te escuche. Porque al final, si vas a cantar una canción de Karin León, pero vas a sonar a Karin León, pues entonces la gente escucha a Karin León, ¿sabes? Claro, pierde el interés. No, o si vas a cantar una canción de José José, pero vas a sonar a José José, pues no, mejor como tienes que hacer la tuya, José. Claro, ¿No? Y pones tu timbre vocal. Porque al final la gente, o sea, un timbre vocal se te queda y se acuerda, era de Adrián. Y a veces, o por lo menos con lo que yo hago, ya no tiene que ver con qué tan bonito se oye, qué tan feo se oye, es que tanto yo conecto con lo que hago, porque claro. Ese es el trabajo de un artista. Tú no puedes ir a decirle a un pintor, oye, no, es que ese color no debería de ser de ese... El pintor te va a volver y te va a decir, muy bien, cuando tú hagas tu cuadro, le pones el color que tú quieras, ¿no? O sea, creo que tiene mucho que ver con eso. Y eso a mí me costó mucho trabajo, porque vas por la vida cumpliendo expectativas y pensando en cómo tendrías que hacer las cosas para que le gustara a la gente o para que, ¿sabes? Sí. Y cuando dices, no, güey, lo hago así porque así me gusta, o sea, de verdad, así me gusta. No, y como también, o sea, me imagino que te toca un reto al querer conectar con tus fans, ¿no? O sea, porque dices, a ver, no sé, el chavito que dice, oye, quiero ser como tú, oye, quiero cantar como tú, me gustó esa canción, te escuché acá, te vi acá. Ay, mira, es que, ojo, el tema de los fans, ¿no? Yo soy una persona que busca o que trata siempre como de encontrarle terminologías más cercanas a ciertas cosas que hemos puesto en un estándar del medio artístico, ¿no? Claro. Ay, que a mí me incomodan un poco,
¿no? Sí, o sea, como la palabra famoso, por ejemplo, ¿no? Ay, no sé, o sea, el que alguien se diga famoso o yo decirme famoso o que alguien incluso me diga, ay, es que tú eres famoso, ¿no? Es como, no, sí. O sea, no, ¿sabes? No sé ni siquiera lo que signifique ser famoso, ¿no? Claro. Me pregunta, pues, no, pues la gente me conoce, ¿no? Que es una gran diferencia. Y el tema de los fans, pues, o sea, me pasa lo mismo. Entonces, soy muy desconectado como del fandom que le llaman, pero no, ojo, no desconectado de que no me interese. No, o sea, yo tengo tanta cercanía con la gente que me escribe, que se da el tiempo de likearme, de dejarme un comentario, de ver mis videos, de escucharme, de ir a un concierto, ¿no? Mis shows, por ejemplo, todos están diseñados en la medida de lo posible como un palenque. Yo ando entre la gente cantando, ¿sabes? Sí, la cercanía que tienes con tu público. Sí, a mí la cercanía con la gente creo que es de las cosas que más disfruto de esto, porque pues al final para cantar bonito, pues cantas en el baño de tu casa y ya, sí, claro. ¿No? Si no te va a interesar lo que va a pasar con lo que está allá afuera, pues canta en el baño de tu casa. ¿Qué experiencia puedes ofrecer al final, no? Y entonces no sé, me cuesta mucho trabajo como decir mis fans, ¿no? O los fans. Pues más bien es como la gente cercana o la gente que conoce mi trabajo o la gente que disfruta de mi trabajo. Creo que es la responsabilidad como que a la que más destino mi conciencia, ¿no? A nivel como de externo. Me trabajo a mí y a partir de ahí pues veo que lo que yo puedo ofrecerle al público, ya sea en una obra de teatro, en un show, en un espectáculo, en un concierto, siempre sea la mejor experiencia que pueda darle. Y que nos habla también de un Adrián que está muy conectado con su público, humilde, con los pies en la tierra y que también quiere, o sea, como es conectar con la demás gente, o sea, nuevas generaciones, antiguas, o sea, las de antaño. Pues sí, porque al final yo creo que la necesidad del artista es trascender, claro. ¿No? Y mientras más posibilidades tengas de trascender, mientras más personas, este tipo de espacios, ¿no? O sea, de pronto yo agradezco cada vez que alguien, ¿no? Se da la posibilidad de querer sentarse a platicar conmigo y conocer un poco más de quién es Adrián Cue, cómo piensa, ¿no? Qué pitos busca en la vida, ¿no? Claro. Sí. Yo lo agradezco mucho porque al final es 1, 2, 1000, 10,000, 50,000, 80,000, 1,000,000, las que sean, de personas que van a entender quién es y quién soy y qué estoy haciendo y cómo me desenvuelvo en la vida. Y entonces eso también empieza a crear una red de gente que también empieza a apoyar y empieza a conectar con lo que estás haciendo. No, y empieza a ser empático contigo mismo, ¿no? Sí. O sea, al final también ahorita, no sé, ¿qué opinas tú de las nuevas generaciones, nuevas herramientas que hay? Que dice China, o sea, vivimos en un mundo que estamos también tan desconectados. Tú vas a una reunión y casi todos están en el teléfono. Ya es difícil hacer una relación así platicando, ¿no? Sí, ojo. El otro día platicaba con mi mamá yo de eso y yo le decía, es que la tecnología se hizo para utilizarse. Claro. La tecnología se inventó para mejorar la vida del ser humano. Y está bien, ¿por qué estamos peleados con eso? No. O sea, sí venimos a este mundo a vivir mejor, sí. en como sea. Entonces, el uso de la tecnología, ese es el objetivo. Lo que pasa es que extrapolamos la utilización de la tecnología y entonces olvidamos muchas cosas que tendrían que ser un equilibrio, ¿no? La tecnología, el uso de las redes sociales, de la comunicación en internet, ¿no? También facilita un montón de cosas, ¿no? Sí, es para facilitarte la vida, ¿no? Te da acceso a mucha gente que a lo mejor a nivel de ir a tocar puertas o de platicar o de conocer al que conoce al que, pues a lo mejor no hubiera habido la posibilidad. No, o sea, solo Facebook, ¿no? O sea, que de repente veas amigos del kinder y te lo encuentras en Facebook, por ejemplo. ¿No? O sea, las posibilidades que nos da la tecnología es en lo que deberíamos de enfocarnos, ¿no? El sí tener el mejor coche, el más cómodo, el más bonito, la casa más linda, la más cómoda, en la que me sienta más tranquilo, en la que viva en más paz, ¿no? Alimentarme de la mejor manera, con la mejor suplementación, con el mejor ejercicio, ¿sabes? Creo que todos deberíamos de aspirar a ese más que sea el que nos guste, ¿eh? Porque claro, la aspiración de uno no tiene nada que ver con la aspiración de otro y la óptica incluso, ¿no? Lo que a mí me puede parecer bonito, pues tú puedes decir, güey, pues está bien pinche feo lo que no, y es respetable. Claro. Sí, no querer cambiar la decisión del otro, pero como dices, es mi manera de pensar, ¿no? Claro.
cómo lo reflejamos también, que es lo que estamos platicando hace rato. Oye, y ahorita para ti, ¿qué reto sigue? Porque ya has experimentado un buen de etapas, o sea. Ay, llegar a mis 45. Que ya falta poquito, ya faltan unos días y es hasta ahorita mi reto más próximo. Más próximo. ¿Sabes qué? Que yo continúo en el reto de la música. No como reto, sino es un camino que tuve que pausar por tanto tiempo para aprender tantas cosas, que la música es mi detonante todos los días. Es despertarme a ver qué más voy a hacer y ¿no? Y cómo vamos a producir y qué canción vamos a ver y entonces la que sigue y el show, y me la vivo, ¿no? En creación absoluta y total. Y yo creo que mi más grande reto es poderme mantener en el hoy. Claro. Es cierto, y yo platico siempre con la gente que trabaja a mi alrededor o con mi equipo, ¿no? Porque además tengo un equipo de gente que trabaja conmigo en la productora, que trabaja en el management, ¿no? O sea, tengo todo un equipo de gente que comulga con toda esta ideología y que yo siempre les digo, es importante tener el objetivo, ¿no? Queremos que Adrián sea esto. Sí. Pero ya que lo sabemos, ya olvidémonos de él, ¿eh? O sea, vayamos día a día construyendo, ¿no? El reto es no perderme en la adversidad del mañana ni en la del ayer, para mantenerme en la del hoy todos los días, constantemente, a cada segundo, disfrutando cada una de las cosas que pueda disfrutar. Porque sí es cierto, mi siguiente reto es cumplir 45 años. ¿Sabes? De pronto uno, cuando lo piensa en perspectiva, es como hay una conciencia de la edad que no tiene que ver ni con la juventud real, ni con la eficiencia, ni con las posibilidades. Tiene que ver con un número que se nos puso en la cabeza, que significa te estás acercando a, ni siquiera sabemos a qué, ¿no? Y que todos tenemos una cierta edad que quizá te da miedo llegar, pero dices, chin, porque si llego a los 40, si llego a los 30... Pero todo parte de las expectativas. Sí. Entonces, cuando rompes las expectativas y vives desde una conciencia, yo no sé si voy a vivir 40, 50, 70. Bueno, 40 ya viví, 40, 50, 60, 70, 80, 100. A lo mejor soy de las generaciones que empiezan a vivir 160. No lo sé, ¿sabes? Y es difícil encontrar el significado de que hoy puede ser el día para cambiar las cosas, ¿no? Porque dices, hoy es mi día, hoy puedo hacerlo, mañana no sabemos, sí, pero hoy seguro lo tienes. Y ese es el verdadero reto. Sí. Quedarte en el hoy. O sea, quedarte aquí de verdad, ¿no? En la conciencia no me quedo hoy aquí estático, porque no, luego es como, no, a mí se me dijo que viviera el hoy, yo aquí estoy a gusto en mi cama, tapadito, porque no, en este hoy real, consciente de qué necesito hacer en este momento para que mi próximo segundo sea mejor que el anterior, ¿no? Y vas un segundito y eso te permite vivir en un lapso del presente muy próximo. Y adaptar tus expectativas también. Sí. Porque muchas veces tienes 20, quieres tener 30. Ya cantaste, quieres hacer teatro. O sea, como que siempre está la cosquilla de quiero hacer esto, ¿no? Y las inquietudes de creación están chidos, ¿no? Yo soy una persona muy creativa, ¿no? Tengo una serie que tengo ahí, que voy a empezar a producir, una serie de formato digital, de ficción, de un personaje padrísimo, y tengo 2 obras de teatro más escritas. Creativamente uno siempre está, ¿no? En movimiento pero creo que también hay que permitir darle la maduración precisa a cada una de las cosas para que funcionen. Y que se logren las cosas al final, porque dices, mi bebé lo cuido de esta manera, mi obra de teatro. Es en el que mucho abarca, poco aprieta también, claro, ¿no? También. Entonces hay que darle su espacio y su tiempo a cada cosa. Y la dedicación que conlleva cada proceso. Porque al final dices, o hago teatro, o canto, o estoy acá, pero o me concentro así. Me imagino que también es un proceso, no sé, difícil para lograr compaginar todas esas cosas. Pues yo creo que lo que te decía hace rato tiene mucho que ver con crear un equipo en el que puedas confiar. Es lo más complicado de emprender, de tener un negocio, de tener una empresa, de generar una marca, de construir. Lo más complicado es, sí o sí tienes que tener cimientos, porque la realidad es que uno no puede cargar todo el proyecto, no hay manera, es insustentable, porque me ha pasado de pronto en el teatro, o estás pensando en la taquilla, o estás pensando en el ingeniero, o en las luces, o en que tu compañero no se equivoque, o en lo que tú estás haciendo, o en si la gente se rió, o en si están contentos, o alguien ya se salió, o ya sonó un teléfono, ¿sabes? Estás en tantas cosas que no te permites estar en lo que tienes que estar, ¿no? Y eso depende de tener un buen equipo.
de tener un equipo en el que puedas confiar, en el que puedas delegar de cierta manera. Es una cosa que yo aprendí de Elisa Salinas, que en algún momento dirigió Azteca Novelas, ¿no? Cuando Mirada de Mujer y cuando este gran boom. Es una mujer tan visionaria y tan inteligente. Conozco muchas mujeres muy inteligentes en este medio, ¿no? Y a lo largo de mi vida he tenido la posibilidad de encontrarme con muchas de ellas y de llamarlas amigas. Y más con la etapa que vivimos de empoderamiento. Totalmente, ¿no? Pero Elisa Salinas tenía una particularidad que a mí siempre me llamó mucho la atención. Sabía rodearse de los mejores. Ella sabía hacer cualquier cosa porque llevaba inmersa en la industria de la televisión muchísimos años, pero destinaba a los mejores de cada uno de los departamentos para hacer lo que al final ella no tenía por qué hacer, ¿no? Claro. Y entonces eso generaba proyectos exitosos, proyectos bien producidos, bien dirigidos, bien escritos, bien actuados, ¿no? Bien casteados, con buena publicidad, porque todos los departamentos funcionaban como tenían que funcionar. Eso creo que es una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo cuando emprendemos, porque siempre queremos tener el control absoluto de que todo salga perfecto, y está bien. Pero sí, no estamos acostumbrados a la imperfección. Y a delegar. Porque también tenemos un miedo terrible a no tener a quien echarle la culpa o a que nos echen la culpa, ¿no? Y pues la verdad es que también no hay culpas de nada, o sea, hay responsabilidades, ¿no? Sí, o sea, y enseñarte a ser responsable, porque conforme van pasando los años dices, tengo que delegar todo, porque como si quieres hacer todo, no te da ni tiempo. y es un impedimento total del crecimiento. Claro. ¿No? Sí. O sea, necesitas ramificarte. Entonces creo que eso es lo más importante, el que uno pueda poco a poco irse haciendo de un equipo en el que pueda confiar, ¿no? Que tenga la misma visión, la misma mentalidad, es lo que va ayudando a que uno pueda, pues, disfrutar un poco más como el trayecto. Oye, y eso me lleva también a pensar cómo tú delegas, o sea, cómo lo platicas con la almohada para decir, le voy a dar Me cuesta. Yo creo que es de las cosas que más nos cuestan, ¿no? Sobre todo cuando somos tan perfeccionistas o cuando somos no perfeccionistas, cuando somos tan meticulosos de cómo queremos transmitir algo, me cuesta, pero yo creo que aprendes en el proceso, claro. Sí, te equivocas mucho porque a veces confías en que no debes de confiar y entonces las cosas no salen como tú querías que salieran, pero justamente eso también te empieza a permitir identificar, ¿no? Cuando te topas con gente a la que hay que darle ese valor de decir, es una persona en la que puedo confiar, que me entiende, que en sus posibilidades hace todo porque las cosas funcionen, claro. ¿No? Y yo creo que eso, o sea, confiando plenamente en que mis errores me han llevado a buenos aprendizajes y entonces a tomar mejores decisiones. También, claro. Totalmente. Oye, me da mucho gusto, Adrián, y por último me gustaría si nos puedes dar una moraleja de cómo vivir con el caos como proceso creativo. Ay, porque Dios. Es algo bien complicado. Ay, es que es bien difícil. Yo siempre digo, yo nunca, a mí no me gusta aconsejar, porque es que de verdad es bien complicado aconsejar, porque es como el que te aconseja la dieta, ¿no? Y luego a ti no te funciona, pues porque tu tipo de sangre es diferente, o porque, ¿no? Tu glucosa funciona de otra manera y entonces te partieron la madre por claro. recomendarte una dieta que no te hacía bien. No, es muy difícil hacer una recomendación. Yo lo que hago es profesar y compartir lo que yo hago, lo que yo vivo todos los días para poder trabajarme, ¿no? Y es así. Y decretar, porque cuando lo decretas es tuyo. Sí, pero el decreto no desde la manifestación esta mágica, ¿no? De voy a decretar y para que me llegue. No, espérate, o sea, sí decreta, pero hay que chingarle mucho antes del decreto para que el decreto, claro, para que el decreto de verdad funcione y llegue en el lugar correcto, porque si no luego a veces te llegan los decretos, porque sí es verdad que llegan en el lugar y en el momento que no deberían de llegar y entonces terminan siendo no bendiciones, sino pues balas tiradas al aire. No, y que hay oportunidades que luego no sabes cómo tomarlas. O sea, si no te llegan en el momento y dices, se me pasó el barco. Yo creo que todo lo que te llega en el momento que te tiene que llegar. Lo importante es reconocer por qué me llegó en el momento que me llegó, qué me hizo aprender. Eso es lo que yo hago, ¿no? ¿A dónde me llevó, ¿no? Claro. Esto que yo, llevaba años pidiendo esto y me llegó y no funcionó, lo perdí o se canceló o no sé, o me dejó, lo que sea. Sí. ¿Por qué pasa? ¿Por qué sucede? Ok, a lo mejor porque yo no estaba listo, pero ¿por qué yo no estaba listo? O a lo mejor no era la persona. No sé, ¿no? O sea, creo que todo tiene que ver más bien en cómo analizamos los acontecimientos, porque el universo es bien sabio.
¿Cómo y nos analizamos y habla procesamos? Claro. constantemente, todo el tiempo nos está hablando. Lo que pasa es que para escucharlo tenemos que Eso te iba a escucharnos decir. a nosotros. Eso te voy a decir, para escuchar el universo, si no te escucha a ti, ahí viene el proceso. Así es. O sea, Adrián, acá les dejamos las redes sociales de Adrián. Nos va a dar mucho gusto recibirte Hermano, en la gira en Puebla. por favor. Puebla tienes tu casa y Muchas todos los estados gracias. que va a estar. Muchas gracias. Dejamos Sí, las sí, sí. fechas. Muchas gracias por esta plática, Adrián. No, gracias Nos a ti, vemos en el hermano. siguiente episodio. Gracias.